El dato de inflación de Estados Unidos impulsa a las acciones globales. Los índices estadounidenses registran su mejor desempeño posterior a un dato del índice de precios al consumidor de toda su historia. El DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia completaron 6 semanas consecutivas subiendo. ¿Continuarán subiendo las acciones durante esta semana? Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros con el dato de inflación de Estados Unidos, el cual salió por debajo de lo esperado. Y vamos a ver si durante esta semana se mantiene ese impulso alcista en las acciones, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Los invitamos a que visiten nuestros canales de Active Trades Latam y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. El dato de inflación de Estados Unidos salió por debajo de lo esperado. Se esperaba un aumento del 0,6% en el índice de precios al consumidor, pero la lectura actual fue del 0,4%. El índice de precios al consumidor base, el cual excluye lo que es alimentos y energía, subió un 0,3% cuando se esperaba un aumento del 0,5%. La inflación anual en Estados Unidos bajó del 8,2% al 7,7%. El dato de inflación aumentó el apetito por el riesgo en las bolsas estadounidenses, y es por eso que el Dow Jones cerró la semana pasada con una ganancia del 4,15% y llegó a visitar la zona de los 34.000 puntos. El S&P 500 subió un 5,9% semanal y visitó brevemente la zona de los 4.000 puntos, donde dejó una falsa ruptura. El Nasdaq subió más del 8% semanal y rompió por encima de los 11.700 puntos. Los tres índices principales estadounidenses registraron su mejor desempeño posterior al anuncio de un índice de precios al consumidor de toda su historia. Sin embargo, el dólar se desplomó con el dato de inflación de Estados Unidos. Eso se debe a que bajan las probabilidades de que la Reserva Federal de Estados Unidos continúe aumentando agresivamente sus tipos de interés. Y como dijimos, eso apoya a las acciones, pero el índice del dólar cayó hasta la zona del 106,00. Las acciones europeas también tuvieron un excelente desempeño semanal. El DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia completaron 6 semanas consecutivas subiendo. El DAX subió un 5,68% semanal y llegó a los 14.200 puntos, máximo de hace 6 meses. El CAC 40 de Francia subió un 2,78% semanal y llegó a los 6.624 puntos, máximo de hace 4 meses. Por otro lado, la economía en Reino Unido continúa contrayéndose y eso presionó al FTSE 100 de Reino Unido a la baja durante la sesión del viernes. El FTSE 100 regresó a la baja desde los 7.400 puntos, donde dejó una falsa ruptura y cerró la semana sin demasiada variación. La caída del dólar benefició al oro, la plata, el euro y la libra. El euro frente al dólar subió hasta el 1,0368 y visitó la media móvil exponencial de 200 días por primera vez desde hace más de un año. El oro subió al 1747 y rompió la media móvil exponencial de 200 días. Al mismo tiempo se acerca a la media móvil exponencial de 55 semanas en el 1774, donde podría encontrar una resistencia. La plata subió hasta el 2200, donde encuentra algo de resistencia y también dejó una falsa ruptura en ese nivel. Para el lunes de esta semana tenemos el índice de precios al productor de Suiza, la producción industrial de la eurozona, el Producto Interior Bruto de Japón, las actas del Banco de la Reserva de Australia, y de China tenemos la producción industrial, las ventas minoristas y la tasa de desempleo. Para el martes tenemos la producción industrial de Japón, la tasa de desempleo de Reino Unido, el sentimiento económico del SIU de Alemania y de la eurozona, así como la tasa de desempleo de la eurozona, el Producto Interior Bruto de la eurozona, el índice manufacturero del estado de Nueva York y el índice de precios al productor de Estados Unidos. El miércoles también tenemos varios datos de inflación, como el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de Reino Unido, la estabilidad financiera de la eurozona del Banco Central Europeo, el índice de precios al consumidor de Canadá,
las ventas minoristas de Estados Unidos, otro dato también importante para esta semana, y la producción industrial de Estados Unidos. El jueves tenemos el dato de empleo de Australia, el índice de precios al consumidor de la eurozona, otro dato de inflación también importante para esta semana, las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos, y de Japón también tenemos otro dato de inflación como el índice de precios al consumidor. El viernes tenemos las ventas minoristas de Reino Unido, el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y por último las ventas de viviendas existentes de Estados Unidos. Vamos a ver a continuación algunos de los activos que acabamos de mencionar para ver cómo se han comportado últimamente. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar, el Dow Jones rompió por encima de los 33.500 puntos y se acercó a la zona de los 34.000 puntos, donde podría encontrar una resistencia. De regresar por debajo de los 33.500 puntos, el próximo soporte podría estar en los 33.000 puntos, pero posiblemente el soporte más relevante esté en la media móvil exponencial de 200 días, la cual se encuentra actualmente alrededor de los 32.332 puntos. Por otro lado, de continuar subiendo e intentar romper por encima de los 34.000 puntos, la próxima resistencia podría estar en este pico precisamente alrededor de los 34.300 puntos. El S&P 500 vemos que rompe por encima de los 3.900 puntos, se acercó a la zona de la media móvil exponencial de 200 días en los 4.021 puntos. Esta media móvil podría actuar de nuevo como resistencia para el S&P 500, así como lo hizo en el pasado. De regresar hacia abajo, esta misma zona de los 3.900 puntos que estuvo actuando como resistencia podría cambiar de función a soporte. Sobre el gráfico diario del DAX de Alemania vemos el fuerte impulso alcista que hizo este índice y sobre el gráfico semanal vemos que completó 6 semanas consecutivas al alza. El DAX de Alemania también rompió por encima de la media móvil exponencial de 55 semanas y de 200 semanas. De continuar subiendo, la próxima resistencia para el DAX podría estar alrededor de estos picos en los 14.712 puntos. Sobre el gráfico diario del índice del dólar vemos la fuerte caída que ha tenido el índice últimamente, vemos cómo se acercó a la zona del 106.00, pero su soporte más relevante posiblemente esté en esta media móvil exponencial de 200 días alrededor del 105.51. De retroceder hacia arriba, la resistencia más relevante para el índice del dólar podría estar en el 108.00 o en el 109.00. Como podemos ver, las acciones están sobreextendidas al alza a corto plazo, por lo tanto es posible que se dé un retroceso durante esta semana, dependiendo también cómo salgan los datos de inflación en Europa y las ventas minoristas de Estados Unidos. Irónicamente, si las ventas minoristas de Estados Unidos llegan a salir por debajo de lo esperado, eso apoyaría a las acciones, ya que eso también frenaría a la Reserva Federal para que continúe subiendo los tipos de interés agresivamente. Ese es otro ejemplo de cómo las malas noticias para la economía han resultado ser buenas para los mercados de valores. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.